Realmente es como Dios nos usa, como Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros, como un instrumento para llevar el Evangelio. En este lugar, a donde quiera que vayamos, Dios nos permite de esta manera el poder avanzar. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 211, himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Sí, y es que Dios realmente nos ama tal cual somos para poder acercarnos hacia Él, mostrando realmente nuestro corazón y así poder unirnos a cada uno realmente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz y su sangre está en nosotros. Por eso, en agradecimiento, realmente podemos ir a todo lugar con el Evangelio, el cual nos permite. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos. El himno número 216. Himno 216. Es Jesús, mi amante guía. Si es Jesús quien es mi guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si en mi herencia en Él tendré tierna paz, en Él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo,
en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mis olas, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Sí, Jesucristo es nuestra guía, nuestro amparo, nuestro consuelo, y solamente en Él podemos confiar. Vamos a cantar una última alabanza antes de que el presentador pueda dirigir esta mañana. Y así también igual saludamos a los hermanos que escuchan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día, es llevando la palabra del Evangelio hacia todo lugar. Y también aquellos hermanos que sintonizan en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, Misión Buenas Nuevas La Paz. Y también pueden ser parte de la palabra en este tiempo. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo un hondo pesar, pues dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha
hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso hoy al hermano Jorge Parrado, el cual nos va a dirigir en esta mañana. Realmente es una gracia el poder estar aquí y poder escuchar la palabra de nuestro Señor. Sí, al hermano Jorge Parrado, por favor. Perdón. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, domingo 5 de abril, estamos agradecidos al Señor. Una vez más tenemos culto en el terreno. Realmente Dios ha trabajado y sigue trabajando en este lugar tan precioso que poco a poco vamos a ir, va a ir trabajando el Señor, mostrando un lugar muy hermoso que va a ser para el culto. Esta mañana tenemos un programa dominical. Esta mañana vamos a invitar al diácono Wilber Ríos, quien hará la oración por el culto de este domingo. Oremos, hermanos. Señor Padre, le damos las gracias, Señor, en este día. Un día más, Señor, que usted nos da su gracia, Señor, para alimentarnos de su palabra, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, porque estamos mirando su obra, Señor. Nosotros, Señor, muchas veces queremos poner nuestra idea, nuestra justicia, Señor. Pero, Señor, usted, Señor, nos ayuda a negarnos, Señor. Padre, por favor, ayude también a los hermanos, Señor, por favor, para poder ser uno con la iglesia, ser uno con el siervo, Señor. Esta mañana, Señor, usted una vez más, Señor, nos da su gracia para poder, Señor, reunirnos aquí en la iglesia, Señor. Permita que los hermanos también, Señor, puedan llegar, Padre. Den su corazón a cada hermano, a cada hermana, Señor, para que puedan ver el horario, Señor, puedan cumplir, Señor. Señor, orando a usted, Señor, usted puede organizar nuestro tiempo también, Padre. Señor, esta mañana le agradecemos por su siervo, Pastor Andrés, por su misionera, Señor, por su familia, por los evangelistas, por los pastores, Señor, que están aquí. Señor, ayúdenos para poder avanzar en la, Señor, en la refracción de la iglesia, Señor. También de un corazón a los hermanos para poder llegar durante la semana, Señor. Esta mañana le agradecemos por darnos este tiempo, Señor, para poder escuchar su palabra. Trabaje en cada corazón de cada hermano, Señor, por favor. También usted mismo traiga invitados, Señor, para que reciban la salvación, Señor. Este lugar, Señor, usted nos ha dado por algún motivo, Señor, para que todas estas personas reciban la salvación, escuchen el Evangelio, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque todas las cosas que hacen cada uno de nosotros, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Espero que los hermanos que han llegado hayan dejado en la puerta todos sus problemas. Aquí solamente tenemos que tener un corazón abierto, un corazón unido para escuchar la palabra. Siguiendo con el programa, vamos a tener testimonio. Muy importante el testimonio de hablar de la obra de Dios, cómo Dios está trabajando en los hermanos, cómo Dios está trabajando en esos corazones y que realmente escuchando el testimonio nosotros nos alimentamos. Vamos a invitar a la hermana Olga Mendoza, quien estará dando su testimonio de salvación. Vamos a invitar entonces a la hermana Paola Copa,
quien estará dando su testimonio de salvación. Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Me han sorprendido. Bueno, en principio hermanos, yo soy agradecida con Dios, ¿no? Por todo lo que Él ha hecho, ha trabajado en mí, pese que haya sido una mala hija, pero igual me ha traído igual acá. También soy muy bendecida porque también he tenido mis hijos, estoy con mis hijos, ellos también están siguiendo aquí a la iglesia. Mis hermanos también, agradezco que ellos también sigan adelante y también agradezco que ya por fin, después de muchos años, tengamos por fin un lugar en el que ya podemos estar, porque varias veces la iglesia se ha ido moviendo de un lado a otro lado. Yo he estado desde joven en la iglesia y he conocido, ¿no?, mediante la enfermedad de mi papá. Después hemos tenido problemas y todo eso, he ido conociendo a los hermanos, al pastor, y agradezco, ¿no?, por todo lo que Dios ha trabajado, hasta en mí también, ¿no? Me ha traído acá a la iglesia, pese que un tiempo sí me alejé, pero volví otra vuelta, estoy otra vuelta acá con Dios, otra vez, con la guía, con las pastoras. Y pese a tantas actividades que tenemos, como quien dice, es para conseguir más personas, más almas, trabajar con ellos, y predicar, ¿no?, su palabra, el evangelio, y así poder estar también y guiar a todos los jóvenes nuevos que están también entrando, ¿no? Trabajar con ellos y no como tengo, ¿no?, una palabra que sé en Eclesiastes 3:11, ¿no? Hay una parte donde dice, todo lo hizo hermoso Él en su tiempo. Entonces, todo tiene su tiempo y eso veo que Dios trabaja, ¿no?, con tiempo. Y bueno, gracias hermanos y les agradezco. Gracias. Buenos días. Y el testimonio es muy importante, cómo Dios está trabajando en el corazón de la persona que recibe la salvación. A través del Espíritu Santo es el que nos mueve, Él es el que generalmente hace que nosotros podamos tener un corazón bien abierto hacia el Señor. Hace más o menos 20 años que yo recibí la salvación. Ya han pasado como si nada 20 años, pero 20 años de que he aprendido a dejar mis problemas al Señor, ¿sí? Cualquier situación que ha venido hacia mi corazón, hacia mi persona, hacia mi familia, lo único que yo tengo que hacer es devolverle al Señor. Si la situación ha llegado, yo se lo devuelvo al Señor, no es mía. Por eso dice la palabra, yo te hago la herida, yo mismo te la sano, dice el Señor. Por eso debemos creer en esa obra tan bendita. Por eso también hay una palabra que dice, todos los días del afligido son difíciles, dice. ¿Cómo vive el afligido, hermanos? Queriendo solucionar por su propia fuerza sus problemas, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos del rico, pero vivimos como pordioseros, hermanos. Así nos hace avanzar el pensamiento que Satanás pone en nuestro corazón. ¿Algún hermano quiere dar testimonio? ¿Algún hermano tiene testimonio para compartir con los hermanos? ¿Podemos invitar? ¿No hay testimonio? ¿No hay la obra del Señor?
¿No está trabajando Dios en sus corazones? Ustedes saben que no hay miedo en el cristiano, ¿sí? El miedo ha sido vencido en la cruz. Vamos a invitar a la hermana Silvia Duarte. Buenos días, pastores. Buenos días, hermanos. Estoy muy contenta de estar aquí. Agradecida con Dios porque me permite llegar a la iglesia y escuchar su palabra. Quiero compartir una palabra que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Está en Salmo 37, 4. Sí, en verdad, este tiempo Dios nos permite este lugar tan precioso, ¿no? Hace muchos años, cuando yo recibía la salvación, Dios me permitía, bueno, al principio yo no salía ni a tomar té con mis amigas porque tenía que cuidar a mis hijos, aún trabajaba mucho, ¿no? No subía ni al alto, pero cuando recibí el Evangelio, Dios empezó a sacarme, ¿no? De mis límites, de verdad. Entonces, empezando el Señor en mi vida de creencia, me llevó a la Argentina. Aunque por trabajo, pero yo podía conectar con la iglesia allá en Buenos Aires, ¿no? En ese tiempo estaban construyendo la primera iglesia que tenían, ¿no? Ya estaba casi concluida, los hermanos estaban ya en lo último, pero a mí lo que me sorprendía y anhelaba en mi corazón, lo que hoy día estoy viendo. Los hermanos trabajaban, no todos trabajaban unánimes para edificar el templo de Dios, la iglesia, la misión. Entonces yo llegué allá por una hermana que me llevó y veía que los hermanos después del trabajo llegaban para trabajar en la edificación. La edificación ya estaba casi completa, ¿no? Me llevaron, como yo fui en comisión por la empresa, entonces yo 2 días antes iba a buscar comida, pero cuando ya conecté con la iglesia llegué y ahí me invitaron a una cena. Nunca había comido algo tan delicioso, ¿no? Realmente, porque el amor de Dios está en medio de los justos, ¿no? En todo aspecto. Entonces, en ese tiempo, las hermanas así, cocinando, sirviendo y los hermanos trabajando, ¿no? Y eso puedo ver este tiempo, por eso dice que yo ese tiempo anhelaba y decía, una vez así también, ¿no? Que la iglesia tenga su lugar en la paz y que podamos todos trabajar, ¿no? Sé que Dios nos da los tiempos y nos da también el querer y el hacer, ¿no? Es una gracia venir a servir, ¿no? Es una gracia estar aquí. Entonces, incluyendo estar aquí los días ordinarios cuando hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo dar gracias a Dios porque aunque yo no estoy todos los días, el tiempo que me permite, puedo compartir el corazón de la iglesia, ¿no? Con un solo sentir, un solo pensamiento, bajo la voluntad de Dios a través de los siervos, ¿no? Que nos van guiando. Entonces, de verdad, yo estoy muy agradecida este tiempo porque pasaron varios años, pero Dios me permite ver su obra y ¿no? Ver cómo los hermanos, ¿no? Trabajan juntos. Y realmente este tiempo también pedir, aunque yo estoy muy restringida por el tiempo, ¿no? Porque tengo que estar con mi mamita y tengo que también llegar y tengo bastantes actividades, pero Dios me permite también llegar a la iglesia y ser parte, ¿no? El tiempo en que me permite estar aquí. Por eso doy gracias a Dios porque puedo ver, ¿no? Cómo la iglesia, ¿no? La misión trabaja hace muchos años y ahora también, juntos, ¿no? Eso quería agradecer. A través del Evangelio nosotros hemos aprendido a recibir la gracia de Dios, ¿sí? Un siervo me decía una vez, ¿no? Si te dan un dulce, recibe, porque es gracia de Dios. Si te obsequian algo, recibe, eso es gracia de Dios. Pero muchas veces nosotros recibimos algún presente, algún regalo, no nos gusta, lo regalamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos regalando la gracia de Dios, ¿sí?
Por eso es bien importante tener un corazón humilde para recibir esa gracia de Dios. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. El oír es muy importante. También un siervo me preguntó, ¿no? El Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, dice, ¿no? Hasta ahí me hizo leer. Pero él dijo, y me preguntó, ¿realmente, hermano, el Señor es su pastor? Me dice, sí, yo le hace la voluntad de Él. ¿Hacemos la voluntad del Señor? Hermanos, ¿hacemos la voluntad? Yo les pregunto. Entonces debemos meditar, ¿sí? Debemos escuchar bien la palabra, porque la palabra nos da paz, tranquilidad, ese amor del Señor que es hasta el fin, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente número, vamos a tener las presentaciones. Tenemos al coro Nueva Alegría, que nos va a interpretar 2 alabanzas. Escucha, amigo, al Señor, y es todo para mí. Vamos a recibir al coro Nueva Alegría con un fuerte aplauso, hermanos. Escucha, amigo, al Señor, pues Él te da perdón. Te invita a tu Redentor, en Él hay salvación. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Él.
Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, Es mi Señor. es mi felicidad. Es mi Señor. Es mi felicidad. Es mi Señor. En el mundo No hay la felicidad. Es mi felicidad. Es mi Señor. Es mi Señor. Es mi Señor. Mi vida fracasó, si me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es mi Señor. Es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Agradecemos al coro Nueva Alegría, hermanos. Realmente este tiempo muy importante para nuestra vida, que Dios nos está permitiendo la llegada también del siervo del pastor Pablo Shim desde México. Nosotros estaremos escuchando también esa palabra tan preciosa, uniendo también nuestro corazón con la Iglesia Generación de Fuego. Por eso es que es muy importante que puedan, hermanos, escuchar bien la palabra del Señor. Esa palabra esta mañana les va a dar paz, les va a dar tranquilidad, ¿sí? Aquellos que tienen situación realmente van a recibir esa palabra que nos ayuda a avanzar, porque la ayuda de Dios es muy importante en nuestra vida y Él siempre está para nosotros ahí. Esta mañana vamos así preparando el púlpito para escuchar la palabra. También vamos a invitar también a los hermanos después del culto. Tenemos trabajo también aquí en la iglesia. Dios nos va a permitir también esa fuerza, esa fortaleza. Tiempo muy importante para nuestro corazón. Vamos a invitar al pastor Andrés para que nos pueda compartir el evangelio. Sí. 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, primero vamos a ver, ¿no? Esta mañana, todos tienen la Biblia, hermanos. Y Primera de Crónicas, capítulo 13, esta mañana. Y Primera de Crónicas, capítulo 13. Ya todos se encontraron, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 11. Voy a leer. Sí, está ese poco desordenado, ¿no? Pero ayer los hermanos ministros todos limpiaron, ¿no? Para hoy día, para esta mañana. Eran más sucios, más desordenadas, ¿no? Aquí estaba muchas cosas, ¿no?
esta semana trabajamos, ¿no? Los hermanos llegando, dejándonos su tiempo libre. Esta semana es de Semana Santa, ¿no? Que la mayoría viajaron al pueblo, visitando su familia, pasando juntos, ¿no? Pero también varios se quedándose, llegaron a la iglesia desde temprano, luego hasta noche, ¿no? Y trabajamos, mirando su rostro, está quemado, ¿no? Que en el día mucho calor, luego muchos polvos, pero podía ver, ¿no? Aunque físicamente, ¿no? Un poco cansado, pero también disfrutamos, ¿no? Porque estábamos trabajando juntos con los hermanos. Comimos juntos y trabajamos juntos. Además, poco a poco está ordenando la iglesia, mejorando, limpiando. Y nos daba también mucha esperanza, mucha felicidad. Yo también antes trabajaba mucho echando todo mi corazón afuera, que fuera de Dios, de la iglesia. Y para mí, solo para mí. Quería vivir para mí. Echaba desde madrugada, yo trabajé. Madrugada, el día, la tarde, la noche, casi no dormía. Sin dormir quería ganar mucho dinero, quería vivir felizmente lo que yo deseaba. Pero en realidad no tenía felicidad en mi vida. Un rato, cuando comprando auto, comprando material, un rato. Después, otra vez, vacío quedaba. Pero después de conocer el Señor Jesucristo, que salvó a nosotros, luego estando en la iglesia, en el Evangelio, aunque siempre faltaba, ¿no? Siempre inútil. Pero estando en la iglesia, en el Evangelio, a través de la iglesia, dando la palabra, guiando, podía ver diferente, muy diferente. Pues en esta semana, así pasamos nosotros. Luego para también, no solo trabajar, cuesta, ¿cierto? Anoche jugamos fútbol, ¿sí? Con los hermanos. Entonces las hermanas también deseaban hacer fútbol, las hermanas juntos. Entonces las hermanas también juegan muy bien, patea fuerte. Entonces con los hermanos y las hermanas juntos, ¿no? Pasamos buen tiempo. Esta mañana, el culto de la mañana, ¿no? No, voy a leer. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de Elia. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel al Baal de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, y porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa.
y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Hasta el versículo 11 hemos leído. ¿Ustedes también todos han leído? Esta vez me parece como un mes está pasando, porque recién yo llegué de Nueva York, ¿no? Semana pasada. Creo que el martes llegué, el martes en madrugada. Y luego ahora domingo, ¿cierto? Pero me siento casi como mucho tiempo ha pasado, me parece. Entonces yo estando participando CELEF en Nueva York, podía escuchar yo también la palabra, ¿no? A través de Pastor Spa en CELEF, expositor principal. Luego también varios expositores, ¿no? Diferentes expositores de la misión Buena Nueva que llegaron de África, Europa, también en Corea. Entonces yo también, siendo como un miembro, estando en Bolivia como soy pastor, ¿verdad? ¿No? Pero y participando CELEF en Nueva York, yo también como un miembro de staff o un miembro de ese eventos. Entonces siendo un hermano, luego escuchando la palabra, y la palabra me muestra a tanto tiempo viviendo aquí en Bolivia, he vivido, ¿verdad? ¿No? Como un mundo muy cerrado, encerrado. Porque como una rana dentro de pozo de agua, ¿cierto? Y piensa que no ha visto otras cosas dentro de pozo del agua, viviendo. Pero cuando sale afuera de ese pozo, ve otro mundo, ¿verdad? ¿No? Entonces yo solo estando en Bolivia, entonces lo que veo, lo que me siento, ¿no? Pienso eso todo. Pero estando en Estados Unidos, un país más grande, centro del mundo, de todo el mundo viene a vivir en Estados Unidos. Por eso, en esa ciudad, en Nueva York, puede encontrar todas las personas, todo tipo de personas, de África, de Europa, de Asia, de Sudamérica, y toda la persona puede encontrar. Entonces, muy interesante, no solamente personas, comida también, todo tipo de comida, todo el mundo comida puede saborear allá, porque todo tipo de personas vive ahí, en Estados Unidos. Igual, yo también escuchando la palabra de Dios, muy diferente que yo pensaba, ¿no? Entendía. Entonces yo también leo, escucho la palabra, entonces pienso, ahí encuentro a Dios, a eso quiere hablar. Pero ahí yo también escuchando allá en Nueva York, los pastores compartiendo, soy nada, no sabe nada, ¿verdad? ¿No? Escuchando la palabra. Entonces, pastores decía, tal vez como soy pastor, ¿verdad? ¿No? Ustedes como hermanos vienen en el culto. Entonces, ¿quién comparte? Luego, ¿quién escucha? Yo comparto, ¿cierto? Luego, hermanos, escucha. Entonces, estando en ese lugar, tal vez compartiendo, hablando la palabra, cree. Mi persona, yo creo, ¿qué creo? Que hablando, compartiendo la palabra, piensa que sabe. Luego piensa que cree, ¿verdad? ¿No? Pero pastor, compartiendo la palabra. Sí, compartiendo la palabra y eso tal vez sabiendo, pero la vida real diferente. Hablar, luego la vida diferente, ¿cierto? Entonces cuando habla, en su vida no ve lo que ha hablado. Entonces esta persona no cree, dice, no cree, porque diferente. Habla, luego la vida es otra cosa. Entonces, y compartiendo la palabra, yo soy ese tipo de persona, es que yo hablo, pero mi vida madre, dando a su bebé,
como la leche dando, ¿cierto? Entonces, la madre tiene mucha leche, abundantemente tiene la leche, abundantemente puede dar, continuamente puede dar. Entonces, el bebé puede disfrutar, puede alimentarse bien. Luego engorda el bebé, ¿cierto? Felices. Entonces, pero alguna madre no tiene la leche, no tiene suficientemente. Entonces, el bebé tampoco puede tomar, ¿cierto? La leche. Flaquean. Entonces, la madre también mirando eso, su bebé flaquea. Luego, o también no engorda, sufre. La madre también va a sufrir, ¿verdad? ¿No? Va a sufrir. Entonces, pastor dijo, después de recibir la salvación, en nuestro corazón no tenemos como la madre tiene mucha leche, esa leche puede dar abundantemente. Entonces nosotros, hermanos, después de recibir la salvación, algunos hermanos están llenos abundantemente. La leche que es palabra, ¿cierto? Si está lleno de la palabra, lleno del corazón de Dios, entonces en su vida cualquier problema, cualquier situaciones, enemigos, encuentra a través de esa palabra que está lleno en mi corazón, puede solucionar. Luego puede también educar y dirigir todas las cosas. Pero algunos hermanos, aunque vienen a la iglesia, aunque con tiempo viene, también, ¿sí?, siguiendo a la iglesia, también el evangelio, pero no hay, vacío está en el corazón, vacíos. Aunque hace cuando iglesia guía, pastor dice, sí, hace. Pero algunos hermanos en sus corazones están vacíos. No tienen la palabra no agarra. Por eso, ¿qué agarra? Las situaciones agarra. Situaciones agarra, soy nada, soy inútil, no tengo nada. Situaciones y arrastra, guiando ese hermanos y sufre, ¿verdad? ¿No? Y fracasa. Aún estando en la iglesia, aún siguiendo a la iglesia. Esa parte puede entender, hermanos. Esa parte, ya aquí vamos a buscar. Usted tiene la Biblia aquí marcando, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 13, marcando. Primero de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7. Aquí voy a leer, hermanos. Vinieron los de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová, la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ya aquí encontraron, hermanos, aquí sale, ¿sí?, de el arca de Jehová. Estaba, ¿sí?, en los de filisteos. Pero ahí, como a través del arca de Dios, muriéndose los filisteos, ellos pensaban que Dios, Jehová Dios, que creen, el pueblo de Israel, es fuerte, está maldeciendo a nosotros. Y por eso ya otra vez devolvieron a Israel, llegaron aquí, Kiriat Jearim. Por eso ya ese arca de Jehová, otra vez llegando a Israel, está llevando, ¿a dónde llevando? Para guardarse a la casa de Aminadab. Así sale, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, el versículo 2 sale, 2, esa parte, hermano, ustedes pueden leer, ¿no? Ya. Después de entrar en la casa de Aminadab, el arca de Jehová. Ya, el versículo 2 encontraron. Ustedes pueden leer, hermano, 1, 2 y 3.
Sí, entrando el arca de Jehová, entrando en la casa de Aminadab. Eso igual, nosotros antes teníamos pecado en el corazón. Teniendo pecado, como inmundos, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo Dios puede entrar, puede morar juntos en nuestro corazón? No puede vivir. Aquí el arca de Jehová entró en la casa de Aminadab. ¿Qué quiere decir? Como nosotros un día escuchando el Evangelio, Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Aunque varias veces escuchando, nosotros no podíamos aceptar, creer esta palabra. Por eso sigue nosotros respondimos, mi conciencia no permite que no tengo pecado. Sigue mintiendo, sigue haciendo maldad. ¿Cómo no tengo pecados? Pero un día escuchando el Evangelio, la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, Dios ha dado misericordia para que nosotros también, despojando de nuestros pensamientos, luego aceptamos, Jesucristo, ¿verdad? Murió en la cruz. Cuando murió entonces ya limpió nuestros todos pecados. Ya no hay pecado. Luego, recientemente, ¿verdad? No testificamos, soy justo, soy justificado, no tenemos pecado, hijo de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, así hablamos, testificamos. Entonces, aquí también el arca de Jehová entró. ¿A dónde entró, hermanos? A la casa de Aminadab. Eso igual que la salvación, ¿verdad? ¿No? El arca de Jehová entró a la casa de Aminadab. ¿Cómo Dios puede estar con el pecado? No se puede. Entonces, entrando en la casa de Aminadab, el arca de Jehová, ¿cuánto tiempo estaba? Dice, ¿cuánto tiempo? 20 años. Mientras 20 años estando en la casa de Aminadab, ¿sí? ¿Qué sucedió? Aquí el versículo 12, ¿no? Que ustedes han leído aquí. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Ya durante 20 años estando el arca de Jehová en la casa de Aminadab, sí, última parte, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Durante 20 años, todo pueblo de Israel, toda la casa de Israel, ¿qué hicieron? Dice, lamentaba. ¿Qué quiere decir? Seguía siguiendo, buscando a Jehová, ¿verdad, hermanos? ¿Es correcto? Lamentaba, aquí dice, ¿no? Lamentaba en pos de Jehová, buscando, siguiendo a Jehová. Nosotros también, sí, hermanos, ¿sí? Después de recibir la salvación, sigue a la iglesia, viene, busca, sirviendo. Pero aquí explicando, durante 20 años estando en el arca de Jehová, aunque guiando, protegiendo, guardando ese arca de Jehová, Dios no trabajó, dice, según la Biblia, durante 20 años. ¿Sí? ¿Dios trabajó o no trabajó en la casa de Aminadab, hermanos? ¿Y trabajó o no trabajó Dios? Durante 20 años, leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, hermanos, ¿no? Dios no trabajó, ¿sí? Sí, aún el Dios que hace toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, buscando, siguiendo, pero y no podía trabajar, dice. Entonces, ¿por qué Dios no podía trabajar tantos años? ¿Sí? Buscando, sirviendo, siguiendo, ¿no? Sí, pero lamentablemente no podía trabajar Dios. Aquí el versículo 3, vamos a ver, 3 leyendo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y durante 20 años el arca de Jehová estando en la casa de Aminadab, aún toda la casa de Israel lamentando en pos de Jehová,
siguiendo, buscando a Jehová. Pero leyendo el versículo 3, por esta razón, Dios no podía trabajar. Porque aún ellos buscan, siguen a Jehová, pero sus corazones diferentes, dice la Biblia, diferente. Por eso versículo 3 leyendo que dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Aunque físicamente el arca de Jehová está en la casa de Aminadab. Luego toda la casa de Israel está lamentando en pos de Jehová. Pero sus corazones, ¿cómo estaba, hermanos? Sus corazones, otro, diferente. Tal vez esta mañana cuerpo estamos en la iglesia nosotros. Si nuestros oídos, ojos, mira adelante, escuchamos. Pero nuestro corazón diferente, dice la Biblia, diferente. Que toda la casa de Israel busca a Jehová, sigue a Jehová, ¿sí? Luego ama a Jehová. Pero sus corazones, ¿a quién está adorando? Dice, otros dioses. Luego Astarot, Astarot de entre vosotros. O sea, aquí dice que durante 20 años. Luego toda la casa de Israel lamentaban en pos de Jehová. Pero ¿por qué tanto tiempo hay guardando, siguiendo? Que ¿por qué Dios no trabaja? El versículo 3 entrando, toda la casa de Israel, aunque físicamente ellos sigue, pero sus corazones diferentes, sus corazones adorando a otros dioses. Y por eso ahora Samuel dice, vuelva a Jehová, quitando, ¿qué quitando? En sus corazones, aún 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Dios trabaja, no trabaja, hermanos. No trabaja. Por eso Samuel esta mañana hablando, ¿sí? Vuelve a Jehová. ¿En qué manera? Primeramente en sus corazones está adorando otros dioses ajenos. En sus corazones tiene otros. Adora. ¿Sí? Desea vivir, servir a mí también, a mi persona. Ese dioses ajenos hablando, no solamente a Astarot, ¿sí? Ese dioses ajenos también, ¿a quién habla? A mi persona, ¿cierto? A mí vive también, a mi persona, ¿sí? Dejando Dios, sí, tal vez esta mañana, ¿sí? Viviendo de esa manera, hablando, quitando, ¿sí? A la casa de Israel, quitando los dioses ajenos. Luego Astarot. Luego prepara nuestro corazón. ¿Cómo prepara? Solo, dice, solo. Anteriormente 2 servía. Pero ahora solo servid. ¿A quién? Jehová, dice Jehová. Cuando así solo servid hace, Dios ¿qué hará? Dice, y os librará de la mano de los filisteos. Va a librar, dice, de los manos de enemigos, sea problemas, situaciones, molestando. En su vida también tantas cosas molesta, tantas cosas también hace sufrir, ¿verdad? ¿No? Los filisteos cada momento venía a Israel, molesta, ¿sí? Amenaza, luego destruye, roba, quita, lleva todos. Tal vez en nuestra vida también, lleva, felicidad lleva, no hay felicidad. Lleva agradecimiento, no se queda, solo queja, murmura, o también, ¿sí? Dificultades. Los filisteos así hacía, cada momento, cada ¿sí? Día viene. Luego, ¿qué hace? Molesta. Entonces, pueblo de Israel, ¿qué hace? Solo recibir, sufrir, perder, porque Dios no trabajaba. ¿Sí? Así podemos entender, hermanos, ¿por qué Dios no podía trabajar? Servía a dos. Aparentemente, guardando el arca de Jehová, buscando a Jehová, lamentaban en pos de Jehová. Pero sus corazones sirviendo a otro, hermanos. Esta mañana yo no puedo ver sus corazones, hermanos. Pero una cosa puedo ver, puedo saber. ¿Qué cosa es? O sigue ustedes molesta, enemigos vienen a ustedes sus vidas como los filisteos. ¿Sí? Molesta,
quita, destruye, lleva, todos, amenaza. No hay felicidad, no hay paz, no hay tranquilidad en la vida. Entonces los filisteos, ahí vienen, que tampoco trabaja Dios. Por eso ahora, esta mañana, sí, escuchando, Samuel dice, vuelve a Jehová. Para volver a Jehová, primero, ¿qué hacemos? Quitad, quitad. Si nosotros servimos otro, si hay, quitando, preparar nuestro corazón. Servir solo uno, o dos, hermano. Solo uno, servir. Entonces, desde ahora, desde ese momento, sirviendo solo uno Jehová, Dios ¿qué hará? Librará de la mano de los filisteos. Dios va a librar, dice, esos enemigos. Entonces podemos ver, ¿verdad? ¿No? Esa gracia de Dios, la obra de Dios. Esta mañana nosotros, Primera de Crónicas, capítulo 13, hemos leído. Aquí leyendo, David convocando los capitanes de millares y centenas. Con todos los jefes, luego está conversando. Coordinando luego, decidieron traer el arca de Jehová. Quiere traer ya ahora. Entonces, porque ese arca estaba en la casa de Aminadab, hemos leído, ¿cierto? Durante 20 años. Por eso ahora ya David quiere traer el arca de Jehová al palacio. Por eso acá, si aquí los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, coordinando, conversando, decidieron y traer. Entonces el versículo, aquí vamos a ver. El versículo 3, hermanos, ustedes pueden leer, por favor, 1, 2 y 3. Sí, aquí explica, ¿no? El tiempo de Saúl, el primer rey en Israel. Tiempo de Saúl no consultó, no preguntó a Jehová. Sí, Saúl hizo según su manera, ¿cierto? Entonces ahí y David, y mirando la vida de Saúl, ¿por qué Saúl fracasó? Aunque Dios ungió, luego levantó que sea rey en Israel. Sí, levantándose rey en Israel, luego Dios ha bendecido las riquezas, todo ha dado a Saúl. Pero ¿por qué Saúl fracasó y Saúl murió? ¿Por qué Dios quitó sus cosas, sus vidas? Y David pensando, en el tiempo de Saúl no consultó. No consultó. ¿Qué quiere decir? No consultó a Dios. No recibió la guía. ¿Entiende, no? Lo que él parece bien, él vivía. Entonces David, si eso pensando en esa parte, se daba cuenta en el tiempo de Saúl, así él murió y fracasó. Entonces yo necesito traer el arca de Jehová, consultaré, preguntaré, luego yo recibiré la guía de Jehová. Por eso aquí está conversando, decidieron y traer, ¿verdad? ¿No? Aquí. Pues en la casa de Aminadab estaba 20 años el arca de Jehová. Eso está trayendo. Aquí vamos a ver. Ya 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Ya ellos decidieron, ¿verdad? ¿No? Luego, por esa razón, quiere ya traer. Convocando todo Israel, ya ahora quiere traer. Ya versículo 6. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado.
Y llevaron el arca de Dios de la casa de Aminadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Entonces aquí todo Israel reuniendo está trayendo el arca de Jehová. Entonces, ¿en qué manera está trayendo? Leyendo el versículo acá 7, ¿no? Llevaron el arca de Jehová de la casa de Aminadab. ¿En qué manera está trayendo, hermanos? En un carro nuevo, sí. Sí, esta vez en Nueva York yo también escuché a través de El Espostón esa parte. Llegaba mucho en mi corazón también. Sí, antes también compartimos, ¿no? Esa parte varias veces. Entonces aquí en un carro nuevo, ahí pusieron el arca de Jehová y trajeron. Entonces el pastor preguntó a nosotros, ¿por qué David, luego todo Israel, pusieron en un carro nuevo, pusieron el arca de Jehová? ¿Por qué pusieron? Así preguntó. ¿Por qué pusieron, hermanos? ¿Ustedes pensaron eso? ¿O no pensaron? ¿Verdad? No pensaron, ¿no? Que muy ocupado, ¿no? Para trabajar, vivir. No hay tiempo para pensar eso, creo. Pues esta mañana podemos pensar, porque Rey David, todo pueblo de Israel, ellos, ¿por qué decidieron poner el nuevo carro? ¿Ya pensaron bien? ¿Alguien puede responder? Para Dios, ¿no? ¿Qué respondió, hermana? Para Dios. Sí, para Dios, considerando para Dios más seguro, ¿no? Más seguro, más cómodo, por eso un nuevo carro así pusieron. Entonces, aunque sí, ellos pensaron es para Dios bueno, pusieron en carro nuevo, pero cuando trayendo sucedió el problema, ¿verdad? ¿No? El versículo acá 9. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Pero así, pusiendo en un carro nuevo, trayendo, los bueyes tropezaban. Por eso el arca de Jehová quiere caerse. ¿Sí? Ya puede imaginar, ¿no? Esa situación, hermanos. Los bueyes de repente tropezaban. Entonces el arca, ¿sí? De Jehová ahí quiere caerse. Entonces, así la gente mirando, sí, ¿qué hacemos? Pero muy rápido Usa, ¿cierto? Rápidamente se extendió su mano para sostenerla. Entonces, cuando extiendo su mano humanamente, ¿cierto? Muy bueno, ¿cierto? Porque quiere caerse el arca de Jehová. Sí, entonces, leyendo esa parte, el versículo ya 10. 10, ustedes pueden leer, hermano, 10, ya vamos a ver, Usa extendió su mano, ¿no? Porque punto de caerse, ¿verdad? ¿No? El arca de Jehová. Ya el versículo 10, ya ustedes encontraron, ya 1, 2 y 3, hermanos. Aquí ve el versículo 10 leyendo, Dios se enojó, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Dios se enojó en gran manera. ¿Cómo está descrito la Biblia? El versículo 10. El furor, dice el furor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Enojo grave, grande, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué hizo malo Usa, cierto? Y de repente los bueyes tropezaban. Por eso, antes de caerse al suelo, Usa quería sostenerla. Pero Dios encendió furor de Jehová. No enojo chiquito o pequeño, ¿no? No es enojo pequeño. Enojo grande. De vez en cuando yo también me enojo mucho.
Cuando enojo pequeño, podemos hablar. Cuando se enoja en gran manera, ya, sale ojo, fuego sale en ojos. Luego de la boca sale también, ¿no? Cualquier palabra, ¿cierto? Ustedes también, ¿no? Entonces Dios también ahora mirando Usa, sí encendió el furor de Jehová. Inmediatamente mató a Usa y mató. Entonces yo también estando en la iglesia, varias veces escuché a través de pastores. También yo también compartí. Pero en esta vez pastor, él es pastor y compartía, ¿no? Esa parte. Y nos preguntó, ¿por qué Dios mató? Así preguntó. Entonces yo tenía, ¿no? Antes escuchando la palabra, como humano, ¿sí? Humano puede proteger a Dios, ¿verdad? ¿No? Como humano puede cuidar a Dios. Dios debe proteger a nosotros humanos. Sí, entonces aquí Usas pensaba, ¿cierto? Quería proteger a Dios, quería ayudar. Entonces, humanamente, un ser humano, ¿cómo puede ayudar a Jehová? ¿Verdad, no? Entonces, ahí Dios también mirando, usa su corazón muy malvado, orgulloso, ¿cierto? Dios se enojó y mató. Así yo también escuché, ¿no? Por eso, esa manera, compartiendo la palabra de Dios. Pero esta vez, pastor, otra parte, ¿no? Otra manera explicaba, ¿sí? Escuchando, ¿sí? ¿Por qué mató? Entonces, necesita, en la Biblia debe tener como su respuesta, ¿verdad? ¿No? Si dentro de la Biblia no podemos responder cualquier palabra, ¿cierto? Cualquier manera. Entonces, pastor, ya vamos a buscar, ¿no? Buscando Números, capítulo 4. Números, capítulo 4, el versículo. Este versículo 1 voy a leer. Libro de Números, capítulo 4, 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces Dios escogió, ¿no? La tribu Leví que sirva, trabaja en el tabernáculo. Entonces, entre tribu de Leví, también aquí el versículo 2, leyendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví. Ellos también su trabajo que levantó, ¿no? Eligió para esa familia. Entonces aquí, capítulo 4, 15, vamos a pasar, el versículo 15, ¿no? Números 4, 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, entre tribu Leví y hace ese trabajo, ¿cierto? Tabernáculo llevándose. Pero la familia de Coat, ellos solamente esa parte llevándose. Entonces aquí cuando llevando, en qué manera llevando, cargando, ¿no? ¿En dónde? Hombro, ¿cierto? ¿No? Sí, ahí explicando Jehová, así mandó. Entonces aquí esta mañana, aquí otra vez vamos a volver. Primera de Crónicas, capítulo 13. Cuando rey David, todo pueblo decidieron llevar ese arca de Jehová, ¿cierto?
Entonces, según el libro de Números, esa familia de Coat debe llevar, ¿en qué manera debe llevar? Hombro, ¿cierto? Cargando, llevar, ¿verdad, no? Pero ya, en Primera de Crónicas, capítulo 13, leyendo, estaba llevando. ¿En dónde estaba llevando? En 9 carros. Ya otra vez pregunta, hermanos, que no le gusta a usted, pregunta, que no quiere responder. ¿Por qué pusieron el 9 carro, hermanos? Y sale aquí. Capítulo 13, ¿no? Primera de Crónica, capítulo 13, versículo 1, ya vamos a buscar. ¿Ya está buscando la Biblia o no tiene la Biblia? Ustedes, algunos mirando nomás a mí, ¿cierto? Aunque soy muy guapo, sí, pero es broma, sí. Que cuando buscando debe ver la Biblia, ¿cierto? No hay la Biblia, compre, hermanos, eso, la Biblia, muy importante. Más importante que oro, hermanos. La vida nos da. ¿Ya encontraron? Ya vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Fuertemente, ¿no? Vamos a leer conmigo juntos. Ya 1, 2, 3. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Antes de traer, David, ¿qué hizo? Convocó, ¿sí?, una reunión. En esa reunión, ¿quién estaba participando? Los capitanes de millares, centenas, con todos los jefes de Israel. Convocaron. Luego, ¿qué hicieron? Conversaron. Luego, ahí, un consejo, mejor manera humanamente. Mejor manera, mejor idea. Eso genial. Eso mejor, ¿qué? Todos los cabezas, jefes se reunieron, luego entre ellos decidieron. ¿Qué decidieron? Traímos el arca de Jehová en 9 carros. Por eso ellos pusieron en 9 carros, estaba trayendo. ¿Sí? En la reunión de hermanos, humanos. La reunión de humanos, mejor idea, mejor manera. Eso. Luego estaba trayendo en 9 carros. Pero no sabía qué iba a suceder. ¿Qué va a suceder? Que los bueyes tropezaban. Eso no sabía, en su plan no había. Sí, poniendo en 9 carros, trayendo. Luego, sí, alabando. Luego sirviendo. Luego consultando a Jehová. Jehová guiando a David. David avanzando. Entonces Dios va a bendecir, así pensamos, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros después de recibir la salvación, nosotros también. Nosotros sacamos mejor idea, mejor manera, ¿sí? Todo. Como aquí todos los jefes se reunieron. Luego una mejor manera, mejor vida, mejor decide. Luego avanza. Eso mejor que todos los capitanes, jefes de líderes, mejor manera entre hombres. Sacaron. Esa manera es traer el arca de Jehová en 9 carros. Ahí trayendo. No sabían que los bueyes tropezan. No sabían. Pero sucedió eso. Sucediendo entre las personas. Usa vio. Viendo Usa, sí, extendió su mano, ¿verdad, hermanos? Pero leyendo, ¿verdad, no? ¿Quién eso todo coordinando eso, traer el arca de Jehová? David está coordinando. Sí, David. Entonces decía el apóstol, Dios se enojó contra David. Quería matar a David, ¿verdad? ¿No? Enojado. ¿Por qué enojado hacia David, hermanos? David es rey en Israel. Alrededor de David hay sacerdotes, los Leví, tribu de Leví. David no sabe la palabra.
David no lee la Biblia. Sabe, ¿cierto? Sabe, sabiendo. Mejor manera. Mejor, humanamente. Eso él aceptó. ¿Sí? Consejo aquí, el versículo 1 leyendo. David tomó, dice. Entonces David tomó. ¿Qué tomó David? Consejo humano, mejor consejo humanos. David sabiendo Jehová Dios, las leyes. Luego fácilmente consultar sacerdotes, los tribus de Lepib, consultaría. ¿En qué manera debe traer ese arca de Jehová? Familia de Coat, cargar por hombro debe traer. Sabe, fácilmente puede saber. Pero David tomó consejo. ¿Qué consejo tomó? De humanos mejores. Eso tomó. Así está bien, rey David. Así excelente, súper. Así estará bien. Feliz, genial. David tomó consejo de humanos. Y desechando la palabra de Dios. Por eso Dios se enojó. El expositor explicaba. ¿Qué le parece, hermano, a ustedes? Pensando qué le parece. Dios se enojó en gran manera, dice. Quería matar a David, pero no podía matar. Por eso, ¿a quién mató? Usa. Ve, David, así tú eres, así debería morir. Usa. Desechando, menospreciando la palabra de Dios. Luego toma consejos humanos mejores. Mira esos resultados. Tú deberías morir. Pero no podía matar a David, ¿cierto? Y mató Usa. Usa murió. Aquí el versículo. ¿No? El furor de Jehová se encendió contra Usa. Lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y murió allí delante de Dios. Entonces aquí una manera de expresar el corazón de Dios. Dios no se enojó pequeño, ¿cierto? ¿En qué manera se enojó Dios? Sí, en gran manera. ¿Sí? El furor de Jehová. Por eso cuando vio Usa que extendió la mano, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo ustedes toma David tomando consejos humanos? Ese consejo humano ayuda. ¿Qué ayuda? Aunque excelentes, sí, ¿verdad? Pero ¿qué ayuda? Y Dios mató a Usa. Así murió. Mirando David tenía miedos. Ya Dios está hiriendo, no usa a mí. David se daba cuenta, ¿verdad? Tengo miedo. No podía traer ese arca de Jehová. ¿Sí? Por eso aquí dejó. ¿A dónde deja, hermanos? Aquí 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom. En el principio David quería traer, ¿verdad? ¿No? Consultando a Jehová. Luego Dios me da la palabra, me da la guía, yo recibiré. Entonces Dios me va a bendecir. No como tiempo de Saúl. Dios levantó a Saúl, luego quitó. Por eso yo no haré como Saúl. Yo no quiero hacer como Saúl, sin consultar, sin guía. Yo consultaré. Por eso estaba trayendo. Pero trayendo, cuando vio Usa murió, tenía miedos. Cambió su corazón. Por eso llevó, ¿a dónde llevó? A la casa de Obed-edom llevó. Pero estando en la casa de Obed-edom, Dios bendijo toda la familia de casa de Obed-edom. David otra vez viendo a Dios bendeciendo toda la casa de Obed-edom. Entonces David otra vez cambia, quiere traer, ¿verdad? ¿No? Después de experimentar esta cosa, esa situación. De nuevo, segunda vez trae, ¿sí? El arca de Jehová. Capítulo 15 sale, ¿no? Ya vamos a buscar, hermanos. Ya, mismo libro, ¿no? Primera de Crónica, capítulo 15, el versículo 1.
Ya, versículo 1 voy a leer, ¿no? Versículo 2 ustedes pueden leer. ¿Ya encontraron todos? Ya, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda, versículo 2, ustedes pueden leer 1, 2, 3. Ya, aquí segunda vez se está trayendo, ¿no? El arca de Jehová. Cuando primera vez trayendo el arca de Dios, ya la manera diferente. ¿Usted puede distinguir la manera diferente? ¿Qué parte diferente ahora leyendo? No hay carro nuevo ya. Es claro, eso ya diferente. Pero hay una diferencia más grande que es ahora. Que algunos ya pensando, meditando bien, no puede encontrar una diferencia grande. Cuando primera vez trajo el arca de Jehová, segunda vez trayendo el arca de Jehová, ¿qué diferencia grande puede ver? O en la reunión, cuando primera vez trayendo, él convocó, ¿no? Los capitanes, luego centenas, luego todos los jefes. Ahí tomó consejo humanos, mejor manera. Pero cuando segunda vez trayendo, en esa reunión ya no está incluido ni principales, ni capitanes, ni centenas, ni jefes. Solamente con quién está organizando. El versículo 2 sale, ¿no? Entonces dijo David, el arca de Jehová, arca de Dios, no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Sí? Entonces aquí en la reunión ya solamente ya Leví, ¿cierto? Tribu de Leví. Ellos, solamente ellos, porque según la palabra de Jehová, dice ellos, tribu de Leví. Luego, en caso del arca de Dios, de la familia de Coat, ¿en qué manera trae? Cargar por el hombro, ¿cierto? Entonces, de esa manera ahora David está organizando. Ya podemos ver, ¿no? Ahora diferente, ¿no, hermanos? Diferente. Entonces, cuando primera vez trayendo David, deseaba, ¿qué deseaba? El arca de Jehová estar conmigo. ¿Sí? Luego escuchar su guía, su palabra. Ya escuchar la palabra, recibir la guía de Dios, bueno y malo. Buenos, ¿cierto? Buenos. Pero David tomó consejo, humanos. Porque bueno, dice, buena manera. Por eso, cuando primera vez trayendo, sucedió, murió Usa. Como hablamos, no Usa, Dios quería matar a David, ¿cierto? David debería morir. Por eso a través de la muerte de Usa, David podía pensar, ya esa muerte es mi muerte. Dios está mostrando. Pero cuando segunda vez trayendo, pensando, meditando bien, anterior vez, yo quería servir a Dios. Yo quería adorar a Dios. Yo quería echar para Dios, es bueno. Pero, ¿qué era el problema, David? Tomó consejo. Aunque humanamente muy bueno, hermanos. Pero cuando veo a Dios, no es bueno, es suciedad, suciedad, inmundos. Qué asco. Por eso cuando eso, viviendo maneras humanas, Dios se enoja en gran manera. Porque no ayuda. Sí, ¿verdad, hermano? ¿No? Por eso segunda vez trayendo ahora. Solamente Leví, tribu de Leví. Luego familia de Coat. Ahora y trayendo, por hombro trayendo, ¿verdad? ¿No? No hay otra diferencia, ¿cierto? Igual. Trompeta, címbalo, tocando, felicitando, todo igual. Todo pueblo de Israel también juntos siguiendo. Diferencia que es, primero David.
su corazón cambió, ¿verdad? Solo Dios ha mandado a nosotros. Solamente la palabra que dice a nosotros, ¿verdad? ¿No? Según la palabra de Dios, recibiendo, está trayendo. Aquí ya vamos a ver, capítulo 15, ¿no? Ya, versículo 25. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares, y fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obededom, con alegría. Ya, 26, ustedes pueden leer, hermanos, 26, ya, 1, 2 y 3. Ya, aquí ya muy diferente que primera vez, ¿verdad? ¿No? Si primera vez Dios, flor de Jehová, encendió flor de Jehová, se enojó contra David. Por eso Dios ahí mató. Y ese buey también iba a caminar, iba a ir bien, pero tropezaban de repente, ¿cierto? Pero ahora segunda vez trayendo conforme la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? ¿No? Conforme, como tal está escrito, como tal había dicho Jehová. 26 leyendo. Y ayudando Dios. Dios ayudaba, ¿verdad? ¿No? ¿Ayudó a quién? A los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, dice. Segunda vez trayendo, mirando corazón de David, muy diferente que primeros. Entonces Dios también, su corazón ahora nace. ¿Qué nace? Ayudar. Dar misericordia. Por eso aquí versículo 26 leyendo, ayudando Dios a los levitas. Con mucha alegría, con mucho gozo, podían llegar el arca de Jehová, hermanos. Hermanos, sí, aunque nosotros no podemos entender 100%, ¿no?, el corazón de Dios. Sí, tal vez puede tomar humanamente mi manera, puede vivir según mi manera. Qué bueno. Yo veo esa mi manera, me va a guiar bien. Ese mi propio plan va a estar bien, feliz. Y eso tomando, así enojará a Dios tanto así. ¿Por qué tanto así Dios usa directamente, inmediatamente? Tal vez no podemos entender el corazón de Dios, hermanos. Pero leyendo esa parte de la Biblia, hermano, esta mañana, Dios enoja en gran manera. ¿Cuándo se enoja, hermanos? ¿Cuándo se enoja? O nosotros vivimos según confiando en nosotros, ¿verdad? No es confiando en nosotros. Luego, nosotros no damos cuenta, menospreciamos la palabra de Dios. Aún Dios aconseja, ¿no?, a nosotros. Para nosotros quiere ayudarnos. Pero nosotros tomamos, ¿qué consejo tomamos? A mi manera mejor. Mi plan es mejor. Luego, desechando la palabra de Dios, tomamos como David. Eso Dios enoja, dice, ¿no?, en gran manera. Aunque nosotros, después de recibir la salvación, viene a la iglesia, ¿sí? Aunque livianamente nosotros vivíamos, ¿en qué manera vivíamos? Sirviendo a Dios, siguiendo a la iglesia, leyendo la palabra, pero también sirviendo a mi manera, a mis deseos humanos. Livianamente tomamos, ¿cierto? Pero esta mañana a través de muestra. Cuando nosotros tomamos nuestra manera humana, aunque buena aparentemente, para tomar nuestros consejos buenos humanos, primeramente debe pisotear la palabra de Dios. Olvidar. Dios eso se enoja en gran manera. Vamos a buscar el libro de Apocalipsis. Último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis capítulo 22.
18, ¿no? Capítulo 22, el versículo 18. Ya, ¿todos se encontraron? Ya, fácil, ¿no? Es fácil encontrar. Último libro, último capítulo. Ya, Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 18, voy a leer. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, dice. Que dice, todo lo que está escrito en la Biblia, alguien añade, dice, añade. ¿Sí? Más, que decir, más de la palabra, añade. Como igual, ¿sí? Como Dios había dicho, ¿sí? Familia de Coat quiere llevarse, ¿sí? El arca de Jehová. Sí, cargando por el hombro, ¿cierto? Ahí carga. Pero fuera de la palabra de Dios, añade, más añade. Buenas cosas, malas cosas. Añade. En esta persona, ¿qué va a traer? Dice. Toda la plaga, maldiciones que está escrito en este libro, la Biblia, todo va a caer esta persona. Yo también escuchando ese a través de Apóstol. Yo mi vida también podía ver. Siendo pastor, siendo leyendo la Biblia, siendo predicando el Evangelio, cuántas cosas yo añadía, ¿cierto? Como mis maneras, mis pensamientos. Dios no puede trabajar, ¿verdad? Dios nos puede bendecir a esta persona. Aquí también así está escrito, ¿verdad? ¿No? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿A quién va a traer las plagas? Dice, hermanos. Añade. Si traer el arca de Jehová, bueno, David, sin consultar a Jehová. Luego recibir la guía de Jehová. Bueno, para traer debe hacer conforme la palabra de Dios que está escrito. Traería, si a través de familia de Coat, tribu de Leví, traería, Dios bendecería. Pero David tomó consejo humanos, ¿sí? Los capitanes, centenas, los jefes de Israel, son cabezas, líderes buenas. Ahí murió Usa, ¿verdad? ¿No? Ya versículo 19 también. Ustedes pueden leer, hermanos, versículo 19. Ya, 1, 2 y 3. Aquí ya quitaré, dice, ¿no? Si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía. Dios también quitará, dice, quitará su parte del libro de la vida. Añadir o quitar. Porque nosotros, estando en la iglesia, como hablamos, seguimos a la iglesia, escuchamos, ¿no? La palabra de Dios. Pero también nosotros mismos también seguimos. Igual que como toda la casa de Israel, físicamente sigue a Jehová. Físicamente y guarda el arca de Jehová. Pero sus corazones estaban sirviendo a quién. Otros dioses ajenos. Eso muestra nuestro corazón hoy en día. Yo también, después de recibir la salvación, echando, sirviendo, pero también yo sirvo para mí, como igual que David, tomando consejo, mis maneras humanas, buenos. Eso me va a ayudar. Eso me va a traer felicidad. En ese caso, Dios no puede trabajar. Para terminar, sí, hermanos,
Ya aquí, primero de Samuel, capítulo 7. Siete, 3. Ya, ¿todo encontraron, hermanos? Primero de Samuel, capítulo 7, 2, desde el versículo 2 voy a leer. Ya desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sí, aquí, y toda la casa de Israel, sí, sigue siguiendo a Jehová, como hablamos. Aquí lamentaba en pos de Jehová. Sí, casi 20 años, hermanos. Pero como explicamos, hablamos, aún 20 años así, sigue a Jehová. Luego guarda. Pero yo no podía trabajar, ¿verdad? No, hermanos, eso hablamos. ¿Por qué no podía trabajar? ¿Qué razón tiene? Que 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Sí, votar, dice votar, porque tenía dos dioses, sirviendo a Jehová. Luego en el corazón, la casa de Israel, sirviendo dioses ajenos. Entonces, en este corazón, esta persona, Dios no puede trabajar, Dios. Pues ahora, arrepintiéndose, cambiando, solo uno servir, uno. Para Él, ¿quién es Él? Solo Jehová. Solo Él sirviendo, viviendo, echando nuestro corazón. Jehová también su mano va a librar, dice, la mano de los filisteos, todos nuestros enemigos, todos nuestros problemas, situaciones, Jehová va a librar, dice, de la mano de filisteos. Yo mucho tiempo, ¿verdad? ¿No? Escuchando esa palabra. Sí, físicamente, pastor, también estoy en la iglesia, ¿sí? Compartiendo. Pero varias veces mi corazón diferente, ¿cierto, hermanos? Sirviendo a mí. Luego tomando de mejor manera humanos. Eso me va a servir, me va a ayudar. Por eso Dios no trabaja. Pero ahora, arrepintiéndose, volviendo a Jehová, quitando todo eso, dioses ajenos y Astarot. Y luego servid solo Jehová. Amén, hermanos. Solo Jehová servid. Amén. Sí, entonces Dios va a librar enemigos, malos, situaciones, todo, ¿verdad? No, hermanos. Antes de terminar, quiero preguntar eso. Luego terminamos. Entonces, escuchando esta mañana la palabra, ¿verdad? ¿No? Yo también, como todo pueblo de Israel, estoy en la iglesia, soy salvo, sirviendo a Jehová. También yo serví a mi persona, a mi deseo. A mi manera, ¿cierto? Pero escuchando, arrepentirme. Volveré a Jehová. Desde ahora, solo serviré. Solo Jehová. Echaré. Solo Jehová. Entonces el Señor Jehová me va a proteger, me va a dar su gracia. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces yo decidí, solo serviré a Jehová. ¿Sí? Los que decidieron solo servir a Jehová, viviré para solo Jehová. El Señor, ¿no? Levante la mano. Levante. O mi pregunta, ¿entendieron, hermanos? O sin entender alguien, solo todo levanta la mano por eso. Necesita entender. Solo. Antes yo servía a dos. Por eso Dios no podía trabajar. Pero desde ahora, solo Jehová Dios serviré, echaré todo el corazón. Amén, hermanos. Sí. Y esta mañana hasta aquí nosotros
compartimos. Ahora este tiempo, ¿no? Estamos reflexionando. Leyendo la Biblia, cuando Jerusalén, el muro de Jerusalén se derribaron, luego quemaron las puertas. Entonces ahí cualquier persona entra, saquea, roba, destruye. Entonces que los pueblos de Israel orando a Dios, Dios también ayudó. Empezó a reconstruir, ¿verdad? ¿No? El muro de Jerusalén, las puertas. Pero leyendo la Biblia sale nombre. Tal familia, tal nombre, personas, desde tal lugar, hasta tal lugar, levanta el muro. ¿Qué quiere decir? Participaron, ¿verdad? ¿No? Esa obra, levantar el muro de Jerusalén y poner las puertas. Cuando se levantó el muro de Jerusalén, luego colocaron las puertas, ya no más entra adentro, ¿cierto? Por eso los pueblos de Israel gritaron, estaban muy felices, contento. Igual, hermanos, la obra de Dios en la iglesia, refacción, todo trabajo. Ahí, no solo aquí, evangelistas, pastores, seminaristas, diáconos, guía de zona, no. Ustedes mismos, esa obra de Dios. Yo un pedacito de parte de ahí entraré. Luego en la Biblia sale, ¿cierto? En la Biblia. Tal familia, desde dónde hasta dónde levantaron el muro. Desde ahí hasta tal lugar, ¿a qué persona levantaron el muro? Sí, esta mañana también deseo, ¿no? Todos los hermanos, aunque sea grande, poco, chiquitito, participar en esa obra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana tenemos Semana Santa. Santa Cena, ¿sí? Esta semana es feriado, Semana Santa, ¿cierto? Justo hoy día es primer domingo del mes de abril. Por eso también realizamos, ¿no? Santa Cena, sí. Entonces, por eso aquí para orar, ¿no? Por el pan, hermano Peter Alberto. También por el vino, hermano diácono Wilber Río va a orar. Entonces primero invitamos, ¿no? Hermano Peter Alberto para que ore por el pan. Hola. Buenos días, pastor. Buenos días, diáconos, hermanos. Podemos inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios Padre, esta mañana queremos acercarnos a usted, siempre agradecido por todo lo bueno que hace en nuestras vidas, por sus bendiciones, por darnos su palabra en esta mañana, Padre, para que nosotros podamos vivir fortalecidos con su evangelio, Padre. Esta mañana también así, por ser primera semana del mes, queremos siempre recordar el sacrificio que usted hizo en la cruz, Padre, derramando su preciosa sangre, su cuerpo, Padre, ofrendándolo, porque usted es el Cordero que quita el pecado del mundo, Padre. También puede usted derramar de su misericordia a los hermanos que esta mañana vinieron, dándoles salud, tal vez están delicados de salud, tienen dificultad económica, Padre, abrir sus corazones, tocar de ellos, derrame de su misericordia, Padre. También pueda usted en esta mañana derramar también a todos los hermanos que necesitan tal vez un apoyo emocional, Padre. Necesitamos a veces, Padre, estamos espiritualmente caídos. Que esa palabra, Padre, llegue a su corazón y levante y crezca, ilumine y dé mucha esperanza, Padre. Así esta mañana queremos orar por ese acto que nosotros nos recordamos por su sacrificio en la última cena. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sí, los ministros que quedaron, ¿no? En la iglesia, luego los guías, diáconos, van a servir el pan del vino a los hermanos. Y mientras llevando los diáconos, los guías de zonas a ustedes, alguien no recibe falta,
Levante la mano, levantando la mano los guías, los diáconos van a llevar. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en desde una cruz mi corona Jesús me dará. Algunos hermanos no recibieron el pan, puede levantarse la mano. O abajo también todos ya recibieron. O también esta mañana algunos no está participando por redes sociales, Facebook, YouTube. Ahí en su casa pueden hacer, preparando, pueden hacer juntos. Ya, entonces para el vino, diácono, ¿no? Diácono Wilber Ríos va a orar. Oremos, hermanos. Señor Padre, le damos las gracias en esta mañana, Señor. De primero por su palabra, Señor, que es un alimento para nuestro espíritu, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que está haciendo con cada uno de nosotros, Señor, esta mañana. Cada corazón, Señor, pudo tener su palabra, Señor. En esta mañana le damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, la Santa Cena. Como cada primero de mes, Señor, recordamos la muerte de usted, Señor. Usted con su sangre, Señor, lavó nuestros pecados, Señor. Cada persona también, Señor, necesita escuchar este Evangelio, Padre. Cada mes recordamos, Señor, a usted la muerte de su Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Queremos que también, Señor, muchas personas puedan recibir, Señor, esta palabra tan importante, Señor. Señor, le agradecemos en esta mañana por permitirnos, Señor, llegar a la iglesia. Estamos muy agradecidos, Señor. Agradecemos, Señor, también que usted permite, Señor, personas nuevas, Señor, que puedan llegar aquí a la iglesia, Señor, para escuchar este Evangelio, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en desde una cruz
mi corona Jesús me dará. Ya todo tomaron, todavía no recibieron, levante la mano, ¿no? Entonces van a acercarse los diáconos, los guías. Y luego cuando usted tomando el pan, el vino, algunos piensan, ¿no? Tomando el vino, el pan es salvación, salvos. Pero no es salvo eso, hermanos. Es una ceremonia. Algunos también me preguntaban, pastor, me bauticé. Entonces, bautizándose para ser salvo no es la salvo. Y bautizarse es como una ceremonia, es sepultar, sepultar hombre viejo muerto. Sí, mi hombre viejo muerto. Luego, juntamente con Jesucristo, resucitamos. Por eso yo no vivo yo ahora, ¿cierto? Vivo Jesucristo, juntamente. Entonces ahí y los hermanos, primeramente más importante, tener la fe y creer en Jesucristo cuando murió en la cruz. Ahí ya mis pecados ya están perdonados perfectamente para siempre. Primero llega la fe, esa fe, creer. Entonces ya todos tomaron y está bien. Entonces ahora el día 12, ¿no? Hoy día, perdón, 5. Entonces mañana 6, ¿no? Entonces Pastor Pablo Sin, su matrimonio va a llegar. El 11, ¿no? El 11, sábado va a llegar. Y luego desde el día 12, domingo, culto unido va a empezar. No es este lugar, lugar Generación de Fuego en el Alto. Domingo de la mañana, culto unido va a ser. Entonces, no se queda poco tiempo, hermano, ¿cierto? Entonces, desde el día 12 hasta 14, Pastor Pablo Sin La Paz. El día 14, una noche en ese lugar va a ser seminario bíblico. Luego, el 13, lunes en la mañana, conferencia para los empresarios. Los empresarios, ¿cómo va? ¿Sí? Lograr hacer bien su empresa, ¿verdad? ¿No? Con la vida de creencia, con la palabra de Dios, eso. Luego el día 15 va a viajar a Santa Cruz, 15, 16, 2 días de evento en Santa Cruz. Luego el 17 va a viajar, retornar, Pastor Pablo Sim. Luego también el mes de abril, a partir de 20 va a llegar Pastor Yongguk Pak, iglesia de Nueva York. A Paraguay va a llegar, Paraguay. Paraguay logró, con el Ministerio de la Educación, hizo convenio. Entonces, la educación para mentalidad está empezando, entrando. Por eso, de grupo de educación de la mentalidad de Estados Unidos van a llegar. Por eso va a dar, ¿no? Talleres a partir de 20 de abril. Termina Uruguay, luego Argentina va a visitar Pastor Yongguk Pak. Entonces, nosotros también orando, queremos Ecuador. Mediados de mayo, Ecuador, seminario bíblico, ¿no? Luego, junio, 1 al 3 de junio, va a llegar el Pastor Gabriel Kim de Argentina, luego Pastor de Brasil, Pastor José Kim. 2 pastores van a llegar a Bolivia, La Paz, de que ve el terreno, ¿no? También, sí. Entonces también comparte la palabra. Ahí sí que va a venir, ¿no? Continuamente, hermanos. Los hermanos también pueden venir a la iglesia, ven que necesita junto, podemos limpiar, ordenar y avanzar. Pido oración. Sí. Entonces, y terminando Santa Cena, ¿no? Para terminar, voy a orar luego. El presentador va a dar el anuncio. Sí, oraremos para terminar. Dios Padre, esta mañana escuchamos. Y David quería consultar a Jehová. Luego recibir la guía de Dios. Entonces Dios sí o sí va a bendecir a mi reino de Israel, a mi vida, a mi familia. Pero Él tomó consejos humanos, aparentemente muy buena idea,
buena manera, pero trayendo con ese consejo humanos, el nuevo carro trayendo el arca de Dios. Y no sabía que los bueyes van a saltar, para tropezaban. Y ahí, y punto de caerse el arca de Jehová, Usa extendió su mano para sostenerla. Leyendo la Biblia, Dios se enojó, encendió su furor, se enojó en gran manera, inmediatamente mató. Dios Padre, muchas veces nosotros también servimos a Dios, a la iglesia. También creemos en nosotros mismos, servimos nuestros deseos, nuestras maneras, tomamos. En esta persona, verdad, esa mañana mostró como flor de Jehová encendió, mató a Usas. Muchas veces nosotros también, y así viviendo, pero esta mañana escuchando la palabra de Dios, queremos arrepentirlos, luego quitándonos de nuestros deseos, pensamientos, nuestras maneras, ¿verdad? No confiando más en nosotros mismos, solamente creer en Dios, solamente servir a Jehová. Entonces, Jehová Dios también va a librar, dice, de la mano de los enemigos, de la mano de tantas dificultades, todos. Estamos muy agradecidos también permitirnos ese nuevo lugar. En ese lugar van a llegar nuestra familia, invitados, toda la persona. Van a recibir la salvación por la gracia de Dios. Usando esa gran obra a nosotros, estamos muy agradecidos. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Amén, hermanos.